A todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana contamos con Daniel Morena, quien es recientemente graduado en Administración y Dirección de Empresas, un gran autodidacta. Los que vamos a eventos libertarios, muchos le reconoceremos, ¿no? Es un asistente a muchos eventos. Solía venir al club de lectura. También escribe, es colaborador del Juan de Mariana y del Mises Institute. Y ahora, bueno, recientemente vas a dar tu primera charla, ¿no? Dentro de poco, ya has dado alguna entrevista. Y bueno, tiene artículos de muchos temas muy interesantes para los seguidores de la economía austríaca y del libertarismo. Y uno de esos temas, que le quería preguntar, entre otros, pero sobre todo este, es del coto mixto, ¿no, Dani? Entonces, ¿qué es esto del coto mixto exactamente? Muchas gracias, Edu, por la invitación. Yo encantado de hablar aquí. Ujú, Y sí, entre algún trabajo que he hecho y tal, encontré una cosa que salió en las noticias y me pareció así interesante, que es el coto mixto. ujú, Y bueno, el coto mixto, ¿qué era? Pues era básicamente un territorio que, digamos, pasaba por el río Salas, estaba en la que es ahora la provincia de Orense, por ubicar, aunque no me gustan las provincias actuales, pero bueno. Y entonces era un territorio entre la frontera de España y de Portugal, mayoría de territorio español ahora mismo. Y bueno, era un territorio que por diversas relaciones feudales, tampoco hay tantísimas fuentes sobre ello, quedó, digamos, por decirlo de alguna manera, sin gobierno. ujú, Sin, bueno, sin ningún, digamos, monopolio de la violencia o que en esa época tampoco llegaba a ser monopolio, pero sí que ningún poder coactivo como podía ser a lo mejor un señor feudal. Y entonces ese territorio quedó básicamente 700 años ujú, con unas estructuras que yo creo que se pueden llegar a considerar anárquicas. Cuando leí sobre ello, las primeras noticias y tal, antes de leer la obra de su último juez, que bueno, ahora explico un poco qué son los jueces que había allí, y entonces decían que era un microestado. Yo, bueno, esa definición tengo un poco mis dudas. Ahora sí que existen microestados con un monopolio de la violencia en un determinado territorio, un monopolio legítimo o que la gente considera legítimo. Yo creo que no era un estado, yo creo que era algo bastante cercano a la anarquía. Anarcocapitalismo, bueno, quizás no, porque a lo mejor el capitalismo es una... Comparto la opinión del profesor Bastos de que es una mentalidad y tal, y a lo mejor tampoco tenían en esa época esa mentalidad, pero sí que era anarquía. Y así como datos curiosos, como quedaron, digamos, sin gobierno, no lo reclamaron las diversas coronas que lo rodeaban en esa época, en el 1143, y bueno, pues se organizaron de una manera en la que elegían como una especie, digamos, de jueces, como si fuese una comunidad de propietarios que, digamos, pues representasen, si tenían que representar, pero a su vez mm, la constancia que queda es que tampoco existía, por ejemplo, un derecho positivo y tal allí. Simplemente pues se regían por la ley natural, costumbres y bueno, o sea, básicamente costumbres y tradiciones. ujú. Y así como datos curiosos, pues no tenían que someterse a normas, regulaciones, impuestos, pues tenían, digamos, no tenían impuestos, no tenían tampoco servicio militar obligatorio, ni para, bueno, las diferentes coronas que ha habido durante eso, voy a decir ya en su último periodo España, y ni para Portugal. Y, y luego después, cosas interesantes, pues se puede decir que, bueno, decían que era, traficaban, pero bueno, yo digo más que comerciaban, porque al final el Estado dice que es traficar cuando no le pagas a él. Mm. Y entonces comerciaban pues con tabaco y tal, y era un territorio bastante próspero, no tenían aranceles, era lo que pasaba, digamos, como está en la frontera, el camino que pasaba desde lo que era, bueno, España en su época ya final y Portugal, era lo que se llamaba el camino privilegiado,
que no tenía aranceles. Y claro, eso ya molestó mucho. Eso ya era algo que empezó a molestar ya cuando empezó la creación y la centralización del Estado liberal, sobre todo en España. Entonces, al final, bueno, es un territorio que acabó desapareciendo forzosamente. O sea, no les exterminaron porque al final no tenían los medios militares para combatir, no estaban tampoco armados, era una comunidad mayoritariamente pacífica, bueno, eso también es sinónimo que a lo mejor la anarquía no es violencia, como intentan decir desde el relato del Estado, sino que puede ser una sociedad ordenada, poco violenta, pacífica. Y entonces, bueno, les empezaron a acusar bueno, de contrabando, de que retenían criminales, cosa que no era cierta porque a la gente que había, digamos, cometido supuestamente delitos de sangre no les aceptaban en su territorio. Entonces, bueno, no es cierto, pero sí que a los presos políticos, pues sí que les daban refugio, pero claro, hasta qué punto eran criminales. Entonces, bueno, que entre que el tabaco, que claro, no pagaban aranceles, no pagaban impuestos, no se sometían a los monopolios que había en España y, y bueno, principalmente esas cuestiones, pues al final se forzó un acuerdo que curiosamente ellos no participaron entre España y Portugal para repartirse ese territorio, porque claro, era una anomalía, era un territorio que no entraba dentro de la lógica centralizadora, igualitaria del Estado. Entonces, al final se lo repartieron forzosamente y no pudieron hacer mucho más. Entonces, porque lo que más me ha llamado la atención son las fechas, ¿no? 700 años dices que duró y que empezó en el 1100 Sí, siglo XII, o sea, estuvo hasta el siglo XIX, estuvo por ahí ese territorio. sí, justo siglo XIX, creo que era, a lo mejor me baila un poco la fecha, el 64 el tratado que firmaron España y Portugal, y en el 68 cuando ya definitivamente se incorporó, digamos, la mayoría del territorio, lo habitado quedó en España y una aldea deshabitada quedó bueno, deshabitado, eso no había aldea en el momento, quedó en Portugal, pero sí que pudieron un poco todos los del coto mixto decidir qué nacionalidad coger, pero claro, no, o sea, les forzaron Ya, ya, ya. a Es forzada a someterse a los integrarse, dos. ¿no? Un poco de integración forzada entre un país o el otro. Y hasta ese momento, ¿qué nacionalidad tenían? Porque eso también me parece curioso. ¿O no había nacionalidad? ¿No había necesidad de tener un DNI y un pasaporte? Bueno, en esa época no existían las nacionalidades tal y como las entendemos ahora, pero en principio sí que tenían relaciones diplomáticas, los jueces que elegían así en general el pueblo. No sé si era a mano alzada, no sé exactamente el método, pero eran vecinos del pueblo que estaban durante 3 años, creo que era representando y tal. Y entonces sí que, digamos, tenían que entenderse con los vecinos y tengo entendido que sí que tenían que como que escoger una nacionalidad cercana de relación, o sea, decir que eran como miembros de tal reino, pero tenían pues esos supuestos privilegios, que para mí no es privilegio, sino más bien nuestra condición natural, que era pues que no tenían que someterse impuestos, no tenían que someterse en aranceles, no tenían que someterse en servicio militar. Entonces, bueno, sí que a lo mejor se podían considerar como miembros de tal, pero no tenían que someterse a ello, tenían exenciones que en general se respetaban, generalmente porque sí que digamos la cuestión de los derechos feudales y los fueros y tal, se, se respetaba hasta que llegó, digamos, toda la lógica del siglo XIX, afrancesada, centralizadora, en la que ya ahí no se podía, digamos, tener ninguna diferencia territorial. Ujú. Me parece que es Mises quien lo cuenta, que
que antes se podía viajar por todo el mundo sin necesidad de pasaporte y que en el momento en el que los países empiezan, pues eso, a adjudicar nacionalidades, a obligarte, ¿no? A forzarte a tener un documento, el mundo cambió bastante porque antes se podía viajar sin nacionalidad. Y Hayek también lo dice, que hay dos mundos muy distintos, antes y después de la Segunda Guerra Mundial con el crecimiento del Estado, que la gente, pues los que vivimos después, no somos conscientes de la libertad que había. Y me parece curioso por esto que decías bueno, que es cierto, ¿no? De que estos conceptos de nacionalidad como lo tenemos ahora no existían, no tenía mucho sentido. Podías coger, viajar y ya está, que es algo bastante interesante y útil cuanto menos. Luego una cosa que me ha parecido muy interesante es lo que decías, lo de contrabando, ¿no? Que al final, bueno, que algo sea o no contrabando es lo que decide el Estado. Y yo cuando estabas hablando de contrabando ya me imaginaba el peor contrabando posible, ¿no? Yo qué sé, de niños robados, de alguna droga dura, tal. Y luego has dicho tabaco. Y yo digo, ostras, claro, pues que a lo mejor en ese momento el tabaco era contrabando. Y que al final un poco, ¿no? Lo que es contrabando o no depende pues de lo que determine el Estado. Igual ahora mismo, ¿no? Puede que haya cosas que el Estado diga, no, esto es contrabando, pero en un futuro lo veamos y digamos, no, pero es que esto debería estar legalizado y es la cosa más normal de comprar y vender, ¿no? Como puede ser el caso de algunas drogas. La organización, otra cosa que me interesa del coto mixto es internamente, bueno, tenían estos jueces y cómo se financiaban. ¿Había impuestos? ¿Había algo parecido a impuestos? ¿Tenían financiación obligatoria? ¿Tenían un sistema de sorteo? ¿De eso nos puedes contar algo? Pues en principio no hay constancia de que hubiese nada similar a ello. Al final, pues era como una comunidad de vecinos, mantenían sus terrenos y pues en principio la propiedad privada creo que se respetaba, al menos entre familias, y el resto pues era principalmente comunal, según parece todo indicar. No hay constancia de que hubiese tasas y al final como sí que tenían, digamos, como los permisos de las coronas que los rodeaban y tal, pues tampoco tenían que pagar impuestos a las coronas que los rodeaban. Entonces, bueno, en principio no había nada similar. Al final, comunal, se colabora. Es cierto que, es cierto que, a ver, eso a nivel, era una comunidad pequeña, Ujú, eran 5.000 habitantes, diría. Y claro, a lo mejor pues eso era ya el final, creo, exactamente. Bueno, la fecha, o sea, bueno, 5.000 no, creo que de 5.000 me he pasado. Creo que me estoy equivocando, creo que eran 1.000 y pico. Pero bueno, menos aún. Lo que estoy diciendo es que era pequeño y tal, y tampoco existía, digamos, el problema de los comunes y tal, de uso todo, gestiono todo, porque al final sí que tenían leyes, se basaban pues eso en costumbres y digamos tradiciones inmemoriales. Y esa costumbre pues generalmente también implica pues el respeto a la propiedad del vecino. Entonces, que es lo lógico, es un derecho natural. Y, y entonces, en principio, no hay idea de que tuviesen así impuestos como tal. ujú. Luego hablabas, decías, bueno, que con grupos tan pequeños no se daba la caja de los comunes. Y esto es cierto y es algo interesante, ¿no? Que en economía hay una cosa que es la ley de los acuerdos constantes, que al final si tú y yo estamos haciendo acuerdos constantes, nos conocemos, ¿no? Tenemos este grupo que siempre estamos trabajando entre nosotros, colaborando, al final no queremos hacernos trampas entre nosotros ni abusar el uno del otro, porque es que sé que voy a necesitar sí o sí trabajar y coordinarme contigo en un futuro. Entonces eso puede ser una de las ventajas de las comunidades pequeñas. Hay algunas desventajas también, pero ¿qué otras ventajas crees que tienen estas sociedades anárquicas pequeñas? Pues a ver, en mi opinión, a ver, yo soy católico y tal, y estas comunidades, bueno, también tenían sus iglesias, su tal, o sea, eran creyentes, no era una comunidad hippie y tal, que por cierto, en mi opinión, no tendría nada de malo una comunidad anarquista hippie en un territorio, es algo maravilloso, pero en mi opinión, las comunidades pequeñas, que suele pasar en el mundo rural, tienen unos vínculos entre ellos. Al final todos son familia, vecinos,
Y al final para relacionarte con la gente pues tienes que estar, pues a lo mejor tu tío es el panadero, tu abuelo tenía unas tierras al lado, un montón de cosas y te tienes que relacionar con todo el mundo. Entonces, para eso necesitas, digamos, tener una buena imagen, que un buen nombre, por decirlo mejor. Y entonces, bueno, el buen nombre, pues eso te lo creas tú según cómo actúes moralmente. Y entonces, bueno, pues si vives a lo mejor de una manera muy hedonista, ciertas maneras de vivir que en mi opinión son peores, pues si vives de esa manera en esa comunidad, generalmente no te van a aceptar. Entonces la gente tiende a tener una moral más rígida. Y una moral más rígida puede llegar a tener sus peligros, pero tiene generalmente más beneficios. Por ejemplo, a nivel de acuerdos comerciales, interesa que la gente moralmente tenga claro que mentir está mal, o porque sepa que mentir es un pecado, o, o bueno, porque no vea bien mentir en general. Entonces, al final hay mayores acuerdos comerciales, mayor confianza y en mi opinión sí que puede haber más prosperidad si hay esa confianza en una comunidad así mucho más moral, mucho más cerrada. Y bueno, a ver, también puede tener a lo mejor sus puntos negativos, que quieras a lo mejor hacer algo que no agrede técnicamente a nadie y te lo prohíban, no mediante a lo mejor el uso de la fuerza, pero que no, que sea imposible hacerlo a lo mejor, pero en general creo que tiene muchos más puntos positivos. Y también el tema de los lazos de la comunidad y tal, es que en mi opinión son un contrapeso al poder centralizado, porque al final vas a defender antes pues a tu familia, a tu gente, que a los que vengan de fuera. O sea, con los que vengan de fuera me refiero más a nivel de poder. Y eso se ve, por ejemplo, que todas estas ideologías que intentan homogenizar a la gente, centralizar y someternos, como puede ser el socialismo, lo que, por ejemplo, intentaban era romper los lazos familiares, promover, por ejemplo, que los padres, bueno, que los hijos denunciasen a los padres. Entonces, al final creo que las comunidades pequeñas, estos lazos son mucho más fuertes y pueden ser un contrapeso al poder. Totalmente. A ver, has dicho muchas cosas muy interesantes. A ver, voy a ir paso por paso. Lo primero es eso, la importancia de la confianza en la economía, ¿no? Que es una de esas cosas que depende de en qué asignatura lo puedes ver más o menos. Si estudias algo de economía de crecimiento, algo puedes ver, o economía institucional, pero que muchas veces se olvida, ¿no? Que al final gran parte de la economía, del funcionamiento de la economía, son promesas, ¿no? Hay muchas promesas que nos hacemos los unos a los otros para funcionar. El crédito mueve un poco el mundo y con ello, bueno, eso se basa en promesas y con confianza eso va a hacer que funcione mejor, ¿no? Que la economía esté más lubricada y a veces pues nos olvidamos de ello, ¿no? Porque al final, ¿dónde metes la confianza en el modelo? Pero sí que es verdad que es muy importante como institución, bueno, pues eso está en una sociedad donde hay confianza entre la gente para eso, para reducir los engaños, para no tener que estar preocupándote tanto de auditar al otro y saber que, bueno, confío, lo va a hacer bien, tal, para poder funcionar con crédito para hacer mil cosas, ¿no? De promesas que al final son las que mueven el mundo, sobre todo, bueno, la economía. Entonces, mi pregunta es, ¿estás de acuerdo conmigo que la confianza está un poco olvidada en el estudio de la economía? ¿Y qué medidas crees tú que favorecen o pueden favorecer la confianza dentro de una sociedad? Sí, creo que al final ese análisis está bastante olvidado. A ver, yo conozco más, principalmente autores austriacos, em, pero bueno, también de otras ramas de economía y tal, no sé a lo mejor exactamente lo que dicen. Pero bueno, en mi opinión creo que es algo que está, el tema de la moral y tal, está bastante olvidado en la economía en general. Y creo que hay un autor que ahora justo me pillas, que no sé el nombre, que sí que habla, digamos, de los valores. Lo citó una vez el profesor Bastos, le leí, pero ahora justo se me ha ido el nombre. Y,
Eh, y bueno, esto se puede buscar para añadir luego. Y bueno, ese autor pues sí que hablaba, digamos, de los lazos que había para al final que hubiese economía, que hubiese mercado, que hubiese tal. Y, y creo que no se tiene mucho en cuenta en general. Creo que, en mi opinión, comparto la tesis, como ha dicho el profesor, de que el capitalismo son valores, es una manera de vivir y entonces puedes, o sea, puedes vivir en una sociedad que respete, digamos, el libre mercado, que no haya, digamos, coacción, pero luego no ser capitalista, no ahorrar, no invertir, no trabajar duro. Entonces, o sea, al final eso puede ocurrir y hay muchos ejemplos. Diría, por ejemplo, que los suizos son una sociedad bastante capitalista y a su vez generalmente es un territorio, bueno, un país bastante descentralizado, que viven, digamos, en pequeñas comunidades y tal. Bueno, también hay ciudades. Y bueno, creo que hay bastante confianza entre la gente. Entonces sí que pueden llegar a hacer acuerdos comerciales porque se sabe que van a cumplir. Hay otros ejemplos de otras sociedades también muy capitalistas. Eh, Diría que en Estados Unidos lo fueron mucho, quizás ahora hay menos valores que fomenten eso. En- Diría, por ejemplo, que no sé, los judíos también son muy capitalistas en general. Y hay, por ejemplo, sociedades, pues en sociedades, por ejemplo, africanas, que, a ver, esto lo voy a decir en base a una cosa que me contó un amigo africano, que él una crítica que veía, digamos, a los africanos, con africanos se refería más no del norte, sino más centro, Ujú. y había una crítica que veía que era gente que tenía demasiada envidia de la riqueza de otros. Entonces pensaban que el rico estaba endemoniado, por decirlo de alguna manera. Entonces se le empezaba a ver muy mal al rico y al final se le atacaba, se le intentaba quitar su riqueza. Y la gente vivía de una manera muy cortoplacista. Tampoco algunos tienen capacidad de tal, pero bueno, en Europa tampoco la hemos tenido y al final son unos valores los que han hecho que decidamos en plan que bueno, que nuestros antepasados decidiesen pues vivir de una manera más capitalista. Y en África pues también es quizás una falta pues eso de valores capitalistas porque hay ciertos lugares donde el Estado no llega pero tampoco son un territorio capitalista como puede ser Liechtenstein. Entonces, aunque no llegue el Estado, no tienen los valores. Y creo que esa es una cuestión que también, por ejemplo, la escuela austríaca tiene que estudiar. Aparte de estudiar, evidentemente, los problemas del intervencionismo, que eso que es algo que estoy totalmente de acuerdo, sino también creo que hay que estudiar los valores que llevan a que haya pues, una sociedad capitalista, pues que valore el ahorro con una baja preferencia temporal. Totalmente. Bueno, yo tengo un artículo, ¿no? Que se llama ¿De quién es la culpa de morir pobre? Y voy yendo uno a uno sobre los sospechosos habituales, ¿no? Gobiernos del primer mundo, del tercer mundo, y luego paro en los pobres. Y digo, oye, es que los pobres también tienen parte de culpa de morir pobres. O sea, al final, muchos de los pobres, sobre todo en el primer mundo, que es gente, bueno, pues con muy malos valores, gente que realiza actividades que les van a llevar a ser pobres, esta visión cortoplacista, esta alta preferencia temporal, y en el tercer mundo también hay gente que trabaja con ellos, que estudia la pobreza. Esther Duflo y compañía, los que ganaron el premio Nobel hace unos años, lo cuentan y dicen, bueno, pues que se gastan gran parte de su salario en alcohol, en prostitución, en drogas, en tal, en cual. Y es que así normal que se mantengan en la pobreza, si es que aunque les intentemos enseñar tal, aunque les intentemos explicar lo importante del ahorro, no lo hacen, simplemente ellos llevan malas conductas y eso es algo, bueno, que sí, que a veces es inevitable y a veces pues no pasa nada por decir, oye, parte de la culpa de ser pobres la tienen algunos pobres. Eh, Sí, y quería añadir con esto una pequeña cosa que me acuerdo que estuve discutiendo con una persona de derechas y tal, que ahora está mucho el discurso
no, es que vamos a distribuir la vivienda y tal. Y era relacionado a una cuestión que decían, bueno, que, o sea, me refiero, identificaban correctamente un problema, que era que el Estado, bueno, pues entre la inflación, entre todo, digamos, todas las regulaciones que impiden al final que los jóvenes accedan al mercado laboral, entre los impuestos elevadísimos, los impuestos a empresas elevadísimos, la inseguridad jurídica, entre todas esas cuestiones, evidentemente hay una amalgama que es, por ejemplo, imposible que los jóvenes pues bueno, imposible no es, pero es complicado que nos independicemos porque gran parte del salario, que ya es bastante bajo por culpa generalmente del Estado, eh, pues se lo llevan o nos impiden y luego encima con las regulaciones del suelo, el precio de la vivienda y de los alquileres sube considerablemente. Y todo ese problema estoy totalmente de acuerdo con esa, pero también hay que ver una cierta cuestión que es que muchos jóvenes no busquen independizarse, que busquen pues irse de viajes constantemente, irse a restaurantes todas las semanas, varias veces por semana, y gastarse prácticamente todo el sueldo que ganan. Entonces, aunque ganen un sueldo que no es tan bueno, hay también parte de culpa de ciertas personas con ciertos valores. Tienen, en mi opinión, parte de culpa y creo que eso también hay que hacer autocrítica porque yo pienso que nuestros abuelos vivían en una situación económica peor y se intentaban independizar lo antes posible, montar una familia, tener hijos y trabajar súper duro para mantener a la familia. Y creo que esos son también valores que actualmente faltan. Entonces, o sea, creo que también en eso hay que hacer, digamos, autocrítica de, sí, el Estado tiene culpa, tiene mucha culpa, pero también tienen culpa los valores negativos que tiene la gente actualmente. Solo, sí, totalmente. Solo para defender a los jóvenes un poco, sí que es cierto que es que al final tu costo de oportunidad continúa aumentando, ¿no? Cada vez, pues a lo mejor dices, oye, mira, es que hacer un viaje a Tailandia hace, yo que sé, unos años era la mitad de un piso, ahora es ni una vigésima, una centésima parte de un piso. Entonces cada vez dices, bueno, va, lo voy a hacer porque me estoy privando de menos. Pero no, tienes toda la razón y como dice el profesor Bastos, maldito carpe diem una y mil veces, pero bueno, es la filosofía del momento. Em, sí, entonces, bueno, pues uno de los problemas que hay. Después, bueno, también hablabas ahora que me pareció interesante, lo de la inflación. Yo, una de las cosas que llevo, bueno, mucho tiempo defendiendo, bueno, defendiendo, argumentando, es que gran parte de la ideología cortoplacista que tenemos ahora viene afectada, ¿no? No sé si causada, bueno, en parte por lo menos sí, por la inflación y por otras políticas. No sé si estarás de acuerdo, si crees que no, que hay un tercer factor que también afecta, o no sé si crees que la política no influye mucho en la moralidad del momento. Yo creo que sí, pero sí que es verdad que luego puede haber otros factores y tal, pero yo creo que muchas veces nos dejamos no le echamos la culpa a veces al Estado cuando incluso hay que echarla, como en este caso, de, oye, sí, es verdad que cada vez hay una mentalidad más cortoplacista, más consumista, aumenta la preferencia temporal, pero es que en parte es culpa de las políticas, ¿no? De cómo estas te aumentan tu costo de oportunidad de decidir hacer una cosa o la otra, o con la inflación, ¿no? Cada vez te desincentivan al ahorro, no sé si estarás de acuerdo. Sí, 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 eso por supuesto. No, o sea, yo he dicho que el problema principal es el Estado. Sí, sí. Considero que los valores de la gente y también creo que desde el Estado, con tal de crecer, se fomentan ciertos valores y que son, pues, al final de consumo para, pues, digamos que el Estado se mantenga grande. Ujú. Y, a ver, iba a decir, la inflación, o sea, creo que al final sí que es algo que desmoraliza en el nivel de que al final, si va siendo todo más caro, la productividad no sube y eso al final la gente se va desanimando y tiene mayor tendencia a, pues, a vivir en el corto plazo y ahorrar menos al ver que no pueden. Eso sí que
Creo que sí, creo que es así. No es tampoco no es algo, una tesis desarrollada, pero creo que es así. Y creo que también el sistema político también afecta. Y aquí me gusta mucho la obra de Hoppe sobre la democracia y cómo en la democracia se fomenta el cortoplacismo, porque al final la democracia es pensar a corto plazo, es pensar en el gobernante que va a estar 4 años a ver si hace algo, bueno, crea trabajo, crea tal. Bueno, luego mucha gente erróneamente pide más funciones públicas, pero bueno, es al final pensar, la democracia es un sistema en sí mismo que lleva a pensar en muy corto plazo y creo que fomenta para mantenerse y tal ciertas ideas cortoplacistas, que eso a lo mejor en algún momento puede llegar a colapsar, no lo sabemos. Pero, pero bueno, el ritmo general que llevan, digamos, los estados democráticos no dice nada bueno de ellos. Pero bueno. Luego, volviendo al coto mixto y a las sociedades pequeñas, ¿no? Decías que una de las ventajas era la confianza, que sí, estoy de acuerdo. Luego, otra, bueno, pues eso de que la gente no se va a mentir entre ellos, ya en parte o por ley natural, o bueno, no por ley natural, no mencionabas por religión, por considerar que es pecado, o por un tema de principios, que también es cierto. Y eso es verdad, y al final, bueno, pues habrá más confianza en la sociedad. Pero también puede haber otros problemas, ¿no? Decías, bueno, es que a lo mejor te fuerzan o hay algo que quieres hacer y no lo puedes hacer, vale, pero si haces un contrafactual de normal, esas sociedades serían más pobres que lo que sería la misma sociedad con la misma gente, si cambiamos de gente ya no, pero la misma sociedad con la misma gente más grande, ¿no? Entonces al final hay un momento en el que tienes que decir qué prefiero, vivir en una sociedad más pequeña a pesar de que seguramente sea más pobre o una más grande y más rica. Al final, cuanto más grande, más puede profundizar la división del trabajo, más se puede especializar la gente. Y sí que está esta división que hay que tener en cuenta, yo siempre lo digo, yo digo, me parece genial que la gente quiera vivir en una anarquía y en sociedades pequeñas, al final, bueno, es parte de la anarquía, ¿no? Que nos organizamos como queremos, pero tener esto en cuenta que al final donde más riqueza se crea es en las ciudades. Sí, sí, lo único que, o sea, aquí puedo decir hasta qué punto, porque quizás en un pueblo de 100 habitantes, que es un territorio aislado, que no salen a otra parte, no se puede crear mucha riqueza por, por lo que has mencionado, y estoy de acuerdo, pero ya simplemente 20.000 habitantes, que eso no llega a ser una ciudad que tiene Liechtenstein, ya puede haber un capitalismo, em, digamos, a gran escala y, y al final, o sea, al final ahora sí que es cierto que vivimos en un paradigma distinto a la revolución industrial, es distinto, porque al final, digamos, donde se puede también ser productivo y comerciar es a través de Internet. Entonces, sí que estoy desde el punto de vista industrial de acuerdo, pero creo que una sociedad pequeña sí se puede dedicar pues, a servicios como pueden ser bancarios, seguros, se pueden dedicar a esos servicios y ser una sociedad pequeña y bastante próspera. Pero sí que es cierto que la escala sí que podría, digamos, influir, sobre todo con la revolución industrial. Al final la gente se tenía que ir a donde estaban las fábricas, pero también es cierto que también se fomentaba muchas veces también desde la política que las fábricas estuviesen más centralizadas en determinado lugar. Pero creo que en el paradigma tecnológico en el que nos encontramos, bueno, también desarrollo con la inteligencia artificial y tal, y creo que sí que se puede, digamos, tener bastante riqueza en una comunidad pequeña. Siempre que la comunidad pequeña también tenga ciertos valores que considero muy buenos, pero a su vez esté abierta a cierto progreso económico, que no esté totalmente cerrada y hermética. Eso también es, en mi opinión, importante. Pero bueno, sí que pienso que, a ver,
a mí me gusta la libertad. Entonces, yo personalmente no viviría en tampoco viviría en una comunidad de 10 habitantes, pero no viviría en una macrociudad. Pero bueno, creo que quien quiera vivir en una macrociudad y tener un montón de servicios, ser más anónimo, pues bueno, también puede ser una persona con valores y también prosperar. A mí me gusta la libertad, que haya, digamos, libertad para decidir. Luego, otra de las cosas que hablabas cuando hablabas de las cosas positivas es esta generación y el mantenimiento de la sociedad civil, ¿no? De las instituciones intermedias entre la sociedad, que a veces las necesitamos, ¿no? Entre la sociedad, entre los individuos y el Estado. Y conforme estabas comentando esto, estaba pensando en el COVID, ¿no? Que es una cosa que he mencionado mucho durante las entrevistas, pero es que no quiero que se olvide cómo aquí en España vimos la sociedad civil completamente destruida con el COVID. Tampoco es que España fuera un país conocido por el asociacionismo y la sociedad civil ni nada de eso, pero en la poca sociedad civil que teníamos, en gran parte a manos de la Iglesia, ¿no? La vimos destruida. Yo me acuerdo en comunidades, esto siempre que puedo lo recuerdo para que la gente no se olvide, en algunas comunidades autónomas como Valencia, que se prohibieron los funerales. Y dije, es que esto es el final de la sociedad civil y el gran peso de la sociedad civil española, que era la Iglesia, también es un duro, fue un golpe muy duro. Entonces quiero preguntarte, lo primero, si estás de acuerdo, si crees que en España hay poca sociedad civil y que debería haber más, si crees que con el COVID sufrió un gran golpe y si crees que está reviviendo, no, o qué es lo que está pasando. Sí, bueno, a ver qué puedo decir de este tema que pueda salir en YouTube. Pero, a ver, yo pienso que ha habido, ya sin entrar a qué había exactamente y tal, se ha usado, digamos, como herramienta centralizadora del poder político, claramente. Y, y al final han hecho cosas que son barbaridades. En mi opinión son parte de un plan eh, para, digamos, romper toda, digamos, asociación, digamos, intermedia entre el Estado y entre los ciudadanos. Y ha sido, digamos, o sea, han atacado la familia, que la familia no se pudiese sentar en la cena de Nochevieja a tomar algo, que estuviesen apartados a metro y medio con una mascarilla. Eso era lo que se fomentaba desde las televisiones, es una locura. Y luego también la iglesia. Y creo que la iglesia, en mi opinión, mm, la conferencia episcopal, yo por esos momentos no era católico, pero aceptó erróneamente las misas online. No, las misas tienen que ser presenciales porque es la conmemoración del sacrificio de Cristo que hizo por nosotros. Entonces la misa solamente es válida si es presencial y no, en mi opinión, una pandemia de la que no se sabían los efectos, había tantísima información difusa, había sitios donde supuestamente moría más gente, estábamos encerrados, y había sitios donde moría menos gente y estaban bastante libres en partes de Estados Unidos. Cosas así no es motivo para aceptar el relato estatal de sí, hay que cerrar las iglesias y ponerlo como algo no necesario, porque lo pusieron como que no era un servicio esencial. Para un católico es un servicio esencial. Y, y bueno, creo que al final han intentado romper todos los lazos familiares, también amistades, intentar romper amistades. No, es que tú eres un egoísta porque no estás cumpliendo estas medidas. No, es que creo que estas medidas son una estupidez. Son una estupidez, son totalmente liberticidas, y encarcelar a una persona o detener a una persona que ha ido un rato a pasear a la playa es una barbaridad. Eso es una barbaridad y es algo totalmente injustificable. Y creo que al final este miedo ha hecho, bueno, ha creado también que surjan, como siempre surgen en todo régimen totalitario, digamos, los chivatos, por decirlo de alguna manera. La gente que se cree el relato, se vuelven fanáticos y entonces se van a pelear con todos sus vecinos y van siempre pues a llamar a las fuerzas del Estado para que detengan a su vecino que no está cumpliendo las medidas que manda el burócrata.
gente amargada con vidas tan pobres que lo único que parecía que les daba luz y les hacía sentir persona era chivarse de los demás y amargarle a los demás, de verdad. Tú veías los vídeos y lo veías, ¿no? El aura que desprendía de me siento un superhéroe, estoy haciendo el bien, mira qué buena persona soy. Cuando dices, eres una persona tan amargada, tan sin vida, que esto es lo único que parece que te dé vida en la vida. Sí, sí, los de súbete la mascarilla, que, en fin, hay que estar, o sea, en mi opinión hay que estar muy amargado, pero a ver, tampoco les culpo de todo porque yo culpo a los que directamente lo promovieron y a los que pues engañaron a gente, o bueno, había gente yo creo que también con malas intenciones, pero sí que había gente que pasó verdaderamente miedo y al final el problema está en los que promovieron eso y quienes lo promovieron pues desde el Estado, desde los medios de comunicación, desde las universidades con estudios, digamos, bastante dudosos, científicos, que luego se han demostrado muchos falsos. Eh, y la llamada, digamos, catedral. Y entonces al final son quienes lo han promovido y pues mucha gente ha seguido, como en todo régimen totalitario tienen sus apoyos en la sociedad civil y han ido directamente a romper un montón de vínculos sociales. Y la iglesia, al menos los datos, no sé hasta qué punto son ciertos, porque en España sale un porcentaje, yo creo que de católicos más alto del que hay, pero, Bueno, a ver, pero consideran bautizado como católico. claro, sí, bueno, por eso. Pero bueno, me refiero, o sea, para mí católico es católico practicante. Entonces, bueno, digamos con eso, bajó bastante desde el COVID la asistencia a las iglesias. Y yo creo que todas estas cosas son cosas intencionadas. Romper y separar familias, buscar que la gente deje de ir a la iglesia, porque al final pues, son cosas que son frenos al Estado. Porque si tú eres católico y sabes, pues, que robar es un pecado, no sé, o, bueno, vamos a poner algo más específico. eh, em, No, que algo más alguien te específico. está. Tú eres un católico, tienes tu comunidad pues, de gente que cree como tú, con la que te encuentras como tal. Tienes un problema, seguramente a la primera persona a la que acudas es a la comunidad, no al político de Claro, turno, no al Estado, ¿sabes? Es tu red de apoyo. Entonces, si te sí, limitas esto, al final, ¿qué te queda el Estado, no? Necesitas algo, sí. problema. Y por ejemplo, claro, si tu moral te dice claramente, pues, que tienes que ayudar a una persona, pues, que está, no sé, huyendo de algo, digamos, injustamente, y el Estado persigue a esa persona injustamente, tú lo ayudas, claro, tú eres un enemigo del Estado. Entonces, eso no gusta. Y tampoco gustan, pues, que otras funciones que quiere realizar el Estado las hagan otras instituciones. No gusta que la iglesia tenga colegios y haya, digamos, curas, que sean profesores. Tampoco gusta que haya, digamos, que la caridad se realice desde la iglesia. Tengo una anécdota muy, muy graciosa. Sí, No, perdón. estaba pensando en ese ejemplo, que no les gusta que haya instituciones que den caridad, quieren hacerlo. Claro, claro. Tengo un ejemplo muy gracioso, pero esto ya es del siglo XIX. Pero bueno, al final la lógica es la misma, que Cánovas, digamos, intentó poner leyes eh, supuestamente, bueno, era, a ver, era católico y tal, pero estatista. Y intentó poner pues leyes de descanso dominical, de jornadas de trabajo, de limitaciones y tal. Y un tradicionalista, Ortiz Lara, se opuso y dijo que era una intromisión inaceptable del Estado liberal, que para eso, que esas funciones se tenían que realizar mediante la caridad. Así que bueno, así como anécdota. Yo creo que las instituciones intermedias son súper importantes para limitar el poder. Sí, sí. No, no, totalmente. Y como decías antes, que también estoy muy de acuerdo, parte del objetivo de la izquierda, de las ideologías de izquierda, es eliminarlas, pero porque también lo que buscan, bueno, al final, mi definición de izquierda, ¿no? La izquierda son movimientos políticos que lo que buscan es la igualdad entre los individuos. Y claro, es que al final tener esas instituciones genera una desigualdad. Tener una familia que te quiere te da una posición, una gran posición de ventaja
con respecto a los demás. Entonces, bueno, pues así. Yo me acuerdo que hace poco que salió un artículo por ahí, no me acuerdo a saber en qué panfleto de izquierda salía, pero hablaba de eso, ¿no? De que tener una familia que te apoye puede ser una gran ventaja y que si era injusto, si no, con respecto a los demás, claro. Y es que es así, tener una familia que te apoye, tener redes de apoyo con las que puedes contar en caso de necesitarlas. Sí, puede ser una desventaja con respecto a quien no lo tiene, pero claro, esta gente, como cualquier desigualdad, la ven mal y quieren eliminarlas, pues parte de su objetivo es terminar con cualquier red intermedia, ¿no? Con cualquier parte de la sociedad civil y ser ellos quienes a través del Estado lo puedan acaparar todo. Y es un problema, desde luego. ¿Alguna receta para esto? ¿Qué podemos hacer? Pues, a ver, es complicado. Al final, bueno, pues seguir con las ideas y no aceptar que a mí cuando, por ejemplo, la derecha, yo soy un hombre de derecha, no la derecha política que tenemos, pero cuando hablan de cosas de izquierda, de igualdad, de tal, creo que aceptar ese discurso es muy erróneo por ejemplo, cuando se dice libertad, igualdad, yo creo que son dos términos contradictorios, en mi opinión. Somos diferentes. Al final, la libertad implica claramente desigualdad. Si no, no hay libertad. O sea, a ver, es muy difícil que habiendo libertad seamos todos iguales de una manera homogénea. Es muy imposible. Y por eso creo que hay que defender pues, las ideas correctas, hay que defender la diversidad, creo que la diversidad es buena. Eh, También pues, hay que defender todas las instituciones intermedias, que son un contrapeso entre el poder central y el individuo. Creo que también hay que defender una moral rígida para poder frenar al Estado con ella, ya no solamente otras cuestiones que hemos hablado antes, sino frenar al Estado y saber cuándo el Estado está actuando mal, porque en mi opinión, o sea, yo pienso que la gente que es relativista, muchos luego no son relativistas en la práctica Ujú, y que sea relativista no dice que, o sea, que digas, defiendas el discurso relativista, no dice que vayas a matar a alguien porque, bueno, es relativo matar. Entonces, en general creo que la gente, pues, sí que defiende una moral, creo que hay una ley natural que es para todos y tal, y creo que, bueno, que eso hay que defenderlo para poder también aplicársela al Estado, cuando lo hace el Estado. Saber que una persecución contra un grupo étnico, pues está mal, pero bueno, también a lo mejor habría que entender que ciertas cosas que aceptamos del Estado, pues están mal. Y yo, a ver, yo no descarto para defender todas estas cuestiones ninguna vía. Sí que creo que es adecuado pues, meterse en todas las áreas posibles, desde todas las áreas construir un relato. Eh, pero bueno, no descarto ninguna vía, aunque creo que la mejor es pues ir poco a poco enseñando estas ideas y tampoco corromperlas. En decir, no, es que yo soy libertario, pero defiendo la igualdad es muy buena y tal. Lo veo, en mi opinión, contradictorio. Y bueno, es un poco mi opinión sobre estos temas. ujú, ujú. No, estoy, bueno, en gran parte de acuerdo. Eh, Luego, Dani, hacia el final de las entrevistas siempre hay dos preguntas que me gusta hacer. La primera es si nos podrías recomendar 5 libros. Sí, por supuesto. A ver, dependiendo del tema. Eh, Eh, Anarquía, Estado, libertarismo, economía austriaca, cualquier tema que hayamos mencionado. sí, pues a ver, anarquía, creo que lo cita mucha gente, pero creo que es muy interesante. Bueno, voy a decir algo menos conocido que, bueno, creo que se puede adjuntar. La, la tesis doctoral del profesor Daniel Carreiro. Ujú, Eh, Iba a decir el problema de la autoridad política de Humer, pero creo que eso ya lo habrán dicho bastante. Y diría la tesis doctoral del profesor Carreiro. Creo que desmonta todas las justificaciones del Estado. Y luego
para hablar así de una anarquía así pues más conservadora, más tradicional y tal, como me gusta a mí, diría Hoppe, monarquía, democracia y orden natural. Ujú. Y, y bueno, a ver, más áreas que pueda tocar. Creo que hay una cosa que he mencionado que me gusta mucho, que es, digamos, el cambio de paradigma que, digamos, se está viendo. Y hay un libro que se llama El individuo soberano Mm. de Rees-Mogg. Es básicamente el padre de... Jacob Rees-Mogg. Sí, es el padre de Jacob. Bueno, espera, no sé. Sí, Lord William, sí, es el padre de Jacob. Por cierto, creo que de los políticos que más me gustan. A Mm. mí en su día, hace años, cuando lo veía, cuando tenía más actividad, me caía genial. Y, y luego, sí, bueno, a ver, todos los políticos tienen sus puntos negativos, pero dentro de lo que hay a mí me gusta mucho, un hombre clásico Ujú. británico. Y luego, a ver, estoy pensando qué qué temas he tratado. Em, A ver, diría, ya que he hablado de esto, diría Quentin Levin, Libertad e Igualdad, que no sé si está en español ese libro, pero creo que está solo en inglés. Y, y luego, pues estoy pensando de qué temas. Eh, Diría, a ver, de economía, saber qué Hemos hablado también puedo... de moralidad, hemos hablado de instituciones intermedias. Sí, a ver, es que justo esto no lo No, tenía. si no, libros que te gusten en general. Eh, Sí, a ver, de instituciones intermedias, o bueno, al menos de ciertas cosas y tal, que creo que son ideas así generalmente interesantes. Hay un tradicionalista que me gusta mucho, eh, Vázquez de Mella, buscar las obras completas. Eh, y diría también quizás Tocqueville. Tocqueville está muy bien, un liberal de los buenos. ujú. Y, mm, y luego, a ver, de economía, yo creo que al final cualquier libro del profesor Huerta de Soto puede ser bastante interesante. También diría a lo mejor, eh, bueno, hemos hablado sobre la inflación, eh, dinero, crédito, dinero, crédito bancario y ciclos económicos. Ujú, de Huerta de Soto. Sí, diría ese. Y hay uno que me gusta mucho de un autor, es un libertario árabe, palestino, el patrón Bitcoin, Ah, sí, de de Seif. Anamus, y porque son temas así relacionados. Y luego, pues, libros que me gusten, pues puedo recomendar mucho la filosofía, que sigo bastante, de Santo Tomás de Aquino. Y quizás puedo recomendar a, a un autor que habla de Santo Tomás, Edward Fisher, y tiene pues una obra, digamos, defendiendo las cinco vías a la existencia de Dios y tal, y luego tiene también otra hablando sobre la filosofía, digamos, de Santo Tomás. Ahora no recuerdo el nombre. Bien. Y Dani, si pudieras tener una conversación con cualquier persona de la historia, viva o muerta, ¿con quién sería? Uf, pues a ver, es complicado. Pues, a ver, yo creo que podría tener una conversación quizás con Santo Tomás. Santo Tomás, me gustaría tener una conversación y un poco más moderno, así, por poner a alguien español, yo creo que me interesa bastante Donoso Cortés. Empezó siendo un liberal exaltado y acabó siendo casi un tradicionalista. Genial, estupendo. Dani, si a la gente le ha gustado lo que ha escuchado, quiere saber más de ti, leerte, seguirte, ¿dónde puede hacerlo? Sí, pues a ver,
Tengo un Linktree de estos con artículos que he escrito, ahí pongo todos los artículos, buscando mi nombre en el Juan de Mariana Salgo, en el Mises Institute. Creo que son artículos que escribí bastante interesantes porque son cosas que no habían, no se habían tratado mucho, justo el coto mixto. Y luego escribí sobre una cosa del pensamiento de Álvaro de Ors, una cosa muy interesante sobre el pensamiento griego, que era más estatista, y el pensamiento romano, que era más personalista a nivel político. Y, y bueno, y luego pues justo el viernes 7 de junio iba a dar una charla, la Acción Libertaria Austriaca, que Pues esto, se va bueno, a publicar más tarde, así que ya la habrá. claro, sí, entonces, bueno, esa charla que, bueno, supongo que se grabará y se subirá y va a hablar un poco de la derecha, de contaminaciones que hubo, del futuro, junto a Benjamín Santamaría. Muy bien. Pues nada, Dani, muchas gracias por tu tiempo. Espero que hayas disfrutado y que vuelvas pronto al canal. Muchas gracias a ti por invitarme.